@Julio Sánchez Cristo Oficial. Bueno, y voy a Cali porque... ¿Cómo es su tema del día, Juan Pablo? ¿Sí se puede qué? ¿Qué sí se puede? ¿Será que sí se puede ejercer la autoridad finalmente en las carreteras de Colombia? Escuche esta noticia, Juan Pablo, Marcela. Desde la tarde de ayer, nuevamente bloqueada la vía panamericana entre Cali y Popayán por comunidades indígenas vinculadas a la Asociación de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano. El bloqueo se da en el sector de El Tunal, municipio de Cojibío, donde las organizaciones anuncian bloqueo indefinido hasta que el presidente se haga presente. Según los voceros, no van a dialogar con nadie. Recuerde usted que esos grupos en su momento respaldaron la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia de la República. Esos grupos del Cauca fueron los que recibieron también de él una serie de compromisos. La pregunta es, ¿se están cumpliendo? Porque si le están exigiendo que vaya es porque pareciera que hay cosas que se prometieron y que no se cumplieron. Pero más allá de eso, ¿es válido estar bloqueando la Panamericana por eso sí esos es lo otro. incumplimientos? Pues, por supuesto que los escuchen, eso es inaceptable. pero por bloqueo favor. 50, ¿no? Bloqueo inaceptable. 50 en este año, lo que va este año. Los comerciantes están destrozados. Por supuesto destrozados que en el departamento protesten del los Cauca. que tengan inconformidades, pero es que la forma de hacerlo no es bloqueando una vía tan importante como esta que Sí, tiene pero es crisis que- económica pues a distintos pero es sectores que- de esa región. Pero si es que aquí nadie da ejemplo. ¿Qué tal lo de los expresidentes en la Comisión de Exteriores? Hombre, solo uno confirmó. Dos, Juan Manuel Dos Santos ya. y Ernesto Samper. ¿Y los otros igual. dos qué? Es Los que- otros dos que es que como se odian entre todos, óigame, póngalos por Zoom. Que alguien levante la mano, ok, no nos podemos ver porque nos escupimos. Hagamos una reunión por Zoom. Mire, no hay que verse. Sobre los que no van, Julio. Que Ahora, en sus ¿qué se van a discursos inventar? dicen amor por la patria, que por Colombia, que no sé qué. Si amaran a Colombia, irían a la reunión, porque es una reunión de Pero interés de todo el país. no Pero es que no les vayan. importa. Va por vayan. delante sus intereses personales. Uy, vamos a tener problemas, Marcelo. No, es que hoy llegué furioso. Llegué muy No nos irritado. hemos dado cuenta, Juan Pablo. Pero Juan Pablo, ¿no está inventado el Zoom? No se tiene Claro. que ver. No, es que no Sí, si no se quieren, quieren Julio, es que no rozar, si quieren, no- es que no quieren. Sí, pero es que es impensable, de verdad, que unos señores que tuvieron la responsabilidad durante 8 años de llevar las riendas del país, uno de ellos que además es el padre de la Constitución, no sean capaces de hacer lo que un patriota de verdad haría, y es reunirse por Colombia, no por sus intereses personales. ¡Qué horror! Además que decir que la citación llega tarde y que esta reunión debió ocurrir hace tiempo, pues de pronto sí, pero todavía el problema Bueno, pero está vivo y la situación es bastante entonces- grave y hay que sentarse a revisarla. Entonces porque llegó tarde, entonces no hay reunión. Falta de respeto. Y por eso es que los indígenas hacen lo que les da la gana. Se toman una carretera y dicen hasta que no venga el presidente, no liberamos la carretera. Pues claro, ellos dicen, pero sí, ¿qué ejemplo estamos recibiendo de ellos? No son capaces de ir a una reunión para resolver un problema como el de Venezuela, o al menos fijar una posición como la que tiene que fijar Colombia sobre Venezuela. Ahora nosotros no vamos a bloquear la Panamericana. No. Me repite el tema del día, Juan Pablo, es que estoy casi... Sí se puede. Casi entrando. Yo veo, Esto no se puede. veo. No se deje contagiar, déjeme a mí esto. Porque es que... Sí se no, puede. es que sí se puede. Bueno, pero usted dice, parece que no se puede. Bueno, no sé. Sí se puede es nuestro tema. Vamos a Cali. ¿Qué sabemos de la carretera, Eric? Pues Julio, lo que nos informan en este momento es que sigue el bloqueo por parte de las comunidades, así que pues se sigue interrumpiendo no solo el flujo vehicular, no solo el tránsito de las personas, sino también de la carga que pasa por esta importante vía, así que pues hasta el momento no hay una solución. Usted sabe que se afecta también el transporte público y pues hasta el momento no hemos tenido el reporte de la terminal de transportes de Cali, pero seguramente hay varios pasajeros pues represados ahí en la terminal de transportes de Cali, pero hasta el momento la información es que el bloqueo continúa ahí en la vía panamericana.
Me dijo usted, Rafael, bloqueo número 50, ¿no? Sí, señor, 50 alegres bloqueos en lo que va de este año. O sea que... No, ya tenemos aniversario de bloqueos, ¿no? Esa es una modalidad nueva. Sí. Toca ir haciendo la cuenta para no perderse, ¿no? Es que, no, pues es que, Rafael, 50 este año significa es uno cada 3 días, más o menos. Técnicamente, ¿Sí? Sí. Es uno cada... Prácticamente. Es absurdo. En este caso, pues porque supuestamente que no les han cumplido con un decreto a esta organización, la AISO, de reconocerlos como autoridades indígenas. Y por lo que veo, Julio, entonces estaban pidiendo la presencia del ministro del Interior y ya le subieron entonces, y si no es el presidente, entonces no levantan el bloqueo. Pues mañana el ELN exige lo mismo, ¿no? Sí. Pasado mañana el señor Chiquito Malo pues dice lo mismo. Acuérdese del secuestro de los soldados por parte de una comunidad en el departamento del Guaviare. Acuérdese. Que lo mismo, que entonces es una comunidad que dice que no secuestra, sino que está entonces haciendo un llamado de atención a través de esa medida. No, es que es muy complicado. No más bloqueo en las carreteras. No más, de verdad. 5:18. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están las autoridades? Señores indígenas, ustedes tienen todo el derecho a reclamar toda la deuda histórica que tiene Colombia con ustedes. Pero ni un bloqueo más. Punto. No más. Miller Hurtado es el secretario de gobierno del departamento del Cauca. Desde ayer, otra vez bloqueada la vía. Las asociaciones, o una asociación del suroccidente del país, asociación indígena, exige la presencia del presidente de la República. Mientras tanto, volvemos a lo mismo. Miller Hurtado es el secretario de gobierno. Don Miller, buenos días. Buenos días, Julio, un saludo muy especial desde la gobernación del departamento del Cauca para usted y todos sus oyentes. Efectivamente, pues tenemos esta situación del bloqueo a la única vía panamericana que conecta al sur de nuestro país, al sur del departamento, al sur del continente. Imagínese, secretario, que estemos ahora con aniversario de los bloqueos. Es que este es el aniversario número 50 de otro bloqueo. Miren, los indígenas tienen todo el derecho a protestar, a exigir, a reclamar una deuda histórica que tenemos los colombianos con ellos. Pero no pueden seguir bloqueando las carreteras. Cuéntenos desde la gobernación y con el apoyo de las autoridades centrales y con el apoyo de nuestras fuerzas militares y de policía, ¿a qué hora levantan el bloqueo? Precisamente desde el día de ayer instalamos puesto de mando unificado, desde antes de ayer mejor. Usted sabe que para estos temas hay que actuar bajo una norma, el decreto 003 del 2021, donde se instala un puesto de mando unificado. Se debe agotar todas las vías de el diálogo, abrir los canales de comunicación, del diálogo, de concertación. Agotada esta etapa, se da paso a la siguiente, que es ya el lograr el desbloqueo por la fuerza pública como tal. Venimos trabajando pues articuladamente con Ministerio del Interior, Gobernación del Cauca, Gobernación de Nariño, las alcaldías locales, precisamente para tomar esas decisiones con la policía, el ejército. En ese momento terminamos un puesto de mando unificado virtual. A las 8 de la mañana nos encontramos nuevamente en la gobernación del Cauca con la presencia del viceministro de Diálogo Social, precisamente para lograr, para tomar unas decisiones con respecto a su pregunta, Julio. Y por otro lado, el señor Edgar Velasco, quien es el secretario técnico del movimiento AISO, que se encuentra en la vía panamericana realizando el bloqueo, solicitan inmediatamente la entrega y el cumplimiento del gobierno nacional de un decreto que los reconoce como autoridades indígenas. Señor Edgar, cuéntenos qué se necesita en este momento para que ustedes desbloqueen la vía panamericana. Muy buenos días. Saludamos a la audiencia de W Radio en todo el país. Bueno, lo que se está exigiendo concretamente desde hace más de 15 meses
cuando se firmó el compromiso en cabeza de la viceministra Lilia Solano en su momento, la entrega del decreto por el cual se ratifica el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente como autoridad tradicional indígena de carácter público especial nacional, y por el cual también se ratifica la mesa macrorregional del movimiento AISO. Eso fue en el mes de mayo del año pasado, nunca lo cumplieron. En octubre también tuvimos, en agosto, octubre también tuvimos otras reuniones, también se comprometieron en cumplirlo, no lo hicieron, y finalmente también tuvimos otra reunión el 23 de diciembre en Santander de Quilichao, en la alcaldía de Santander de Quilichao, con el ministro Luis Fernando Velasco y la viceministra Lilia, y es ahí donde el ministro del Interior ordena la expedición de ese decreto para la primera semana de enero. Sobre la base de este compromiso, tuvimos una reunión de seguimiento el 15 de enero de este año con la oficina jurídica, y finalmente ya este decreto es emitido el 27 de febrero de manera oficial por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Desde ese momento hasta la actualidad, ese decreto no ha llegado a nuestras manos. La exigencia, por eso la exigencia concreta es que se nos entregue ese decreto, pero adicionalmente el 30 de julio, acá en este mismo punto donde nos encontramos, exigimos la entrega del decreto, y el gobierno nacional, en cabeza del viceministro Diego Cancino, se comprometió en entregarlo antes del 20 de agosto, que era el día de ayer. Llegado el 20 de agosto, no cumplen con este acuerdo, pero además habían unos compromisos también del viceministro de que el 2 de agosto acá estaría el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Tampoco llegó, incumplió. También el 7 de agosto se habían comprometido que acá estaría el ministro, tampoco llegó, incumplió, y hasta la actualidad pues no se ha presentado la voluntad política suficiente por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y por parte del ministro del Interior para hacer presencia directa acá en este escenario. Pero sin embargo, como bien lo acaba de informar el secretario de Gobierno del Departamento del Cauca, pues ya hasta el momento se han hecho 3 PMUs acá en el suroccidente del país, avanzando, digamos, en de las competencias que tiene el gobierno en ese proceso de desalojo, sin tener en cuenta las exigencias que estamos haciendo, porque la gobernación del Cauca, la gobernación de Nariño deberían, en ese rol de ser gobierno de los departamentos nuestros, también exigirle al gobierno nacional que cumpla lo pactado, porque nosotros no somos responsables del taponamiento de esta vía, y además el bloqueo histórico de esta vía no lo nosotros, porque acá en el Cauca han habido de más de 60 presidentes que ha tenido Colombia, 14 presidentes, y es lo que han dejado en el olvido en la historia política de Colombia. Sí, señor Velasco, quisiéramos preguntarle al secretario de Gobierno del Cauca, ¿qué está haciendo el gobierno en materia de respuesta a todas estas problemáticas de las comunidades? Porque ya van más de 40 bloqueos. ¿Pasa algo entre esas comunicaciones con el gobierno nacional? Yo creo que, como lo dice el dirigente Edgar, aquí hay varios acuerdos que se tienen con el gobierno nacional. La mayoría de bloqueos, en principio se presentaron algunos bloqueos por algunas situaciones de educación en el departamento, pero eso se corrigió, no se volvió a presentar. En este momento la mayoría son acuerdos con el gobierno nacional. Lo que nosotros hemos hecho desde la gobernación del departamento pues ha sido precisamente la articulación con el gobierno nacional, con los diferentes ministros, con los funcionarios, para que lleguen a territorio, participar en las diferentes mesas. Hemos estado haciéndole seguimiento, como el caso de Rosas también, con los afectados de la avalancha. Hasta allí llega nuestro trabajo, que es la articulación, porque varios de los compromisos no son resorte del gobierno departamental. Sin embargo, hemos tenido comunicación directa con cada uno de los funcionarios, como lo dije anteriormente, pues para que esos compromisos se cumplan.
y tener abiertos esos caminos del diálogo, esas vías del diálogo, precisamente para que sea a través de esa comunicación, del diálogo, la concertación, que se resuelva, se pueda cumplir con esos compromisos y no sea por las vías de hecho y menos con el bloqueo a nuestra vía panamericana. Yo creo que en el departamento del Cauca se hace necesario instalar una mesa técnica con los ministros, no con funcionarios que no tengan poder de decisión, sino con los ministros para revisar los compromisos que se tienen con varias organizaciones, con la organización indígena, la organización campesina, la organización afro, porque hay varios compromisos y revisemos como un semáforo cuáles son los compromisos que no se han cumplido y para darle trámite y evitar que se bloquee la vía panamericana. Sí. Señor Velasco, uno entiende las inconformidades que ustedes tienen y los puntos que ustedes alegan, pero es que de verdad bloquear la vía panamericana y generar la afectación tan grande en materia de pérdidas, en materia de traslado de la gente en el Pacífico colombiano, ¿de verdad usted cree que es justo que por un decreto ustedes bloqueen una vía tan importante y no, por ejemplo, acudan a una mesa de trabajo en la gobernación? ¿Por qué llegar hasta este punto que se vuelve recurrente solo por un tema de un decreto? Y una disputa interna, que es al final lo que está pasando entre ustedes y el CRIC. Bueno, acá, digamos, en el suroccidente del país, o sea, sí es muy importante que el gobierno nacional, en cabeza de los ministros, le ponga no solamente enfoco en términos de venirse acá, pues, a hacer sus discursos, sino realmente cómo comenzamos a garantizar los derechos de toda la población del suroccidente colombiano. Por ejemplo, el departamento de Nariño tiene más de 630.000 víctimas del conflicto armado. Acá el Cauca, más de 650.000 víctimas del conflicto armado. Y la gran mayoría de ellos somos indígenas, los más afectados y los más olvidados en este país. Lo que estamos nosotros proponiendo y exigiendo con este decreto es precisamente coayudar a resolver esos problemas estructurales que no han podido resolver los gobiernos departamentales, los gobiernos nacionales en diferentes momentos de la historia política de este país. Nosotros estamos presentando una propuesta política precisamente para resolver ese bloqueo histórico en el cual nos han dejado más de 60 presidentes, como lo decía hace un rato, y los 14 que han pasado de acá del Cauca, y necesitamos resolver eso. Permítame preguntarle al secretario, más allá de las preocupaciones de las comunidades, mi pregunta es muy concreta. ¿Se están usando menores de edad para bloquear la vía panamericana? Esa información, digamos, en este bloqueo, precisamente en los puestos de mando unificado participó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para verificar esa información, pero eso se está verificando. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.